Amigos de la vida, aquí estamos en Psicoanálisis Respuesta Necesaria con el carácter. Hoy comenzamos ya en algo fascinante porque vamos a tratar la conducta patológica frente al ello, ese ello que le llaman inconsciente. Bien, el tipo de frigidez generalizada y el pseudo emotivo. Quizás, y noto por los likes o los comentarios, no se le ha dado mucha importancia a la gran importancia, valga la redundancia, que tiene sobre todo el carácter, que es lo primero, el carácter y la personalidad con la que nos vamos a enfrentar, ¿ok? Al individuo, que nos vamos a enfrentar a ese dirigente, a ese político, a ese abogado, a ese médico, a ese profesional. Bien, y entonces de esto, de la conducta patológica frente al inconsciente van a depender muchas cosas y vamos a descubrir infinidad de cosas. Y ya comenzamos. Los neuróticos, amigos de la vida, son personas extrañadas de sus impulsos instintivos. Si usted se siente un poco extrañado consigo mismo y de sus impulsos, póngase más o menos en una lista y vamos a conversar. No los conocen y no los quieren conocer, o bien no los sienten del todo, o sienten solo una pequeña parte de los mismos, o los experimentan de una manera deformada. Esos famosos mecanismos de defensa tan importantes. Dos tipos básicos de conducta patológica hacia el ello hemos mencionado como ejemplos de carácter reactivo. Uno es el del individuo de frigidez generalizada, que evita más o menos todas las emociones. Repasemos a ver cuántos conocemos que evitan más o menos todas las emociones. Esos famosos témpanos de hielo tan aclamados. Un paciente que odiaba su profesión, sus amigos y la vida en general, porque en ninguna situación podía hallarse a gusto, amaba su único hobby, las matemáticas. Era para él el terreno en que no había emociones. 2 más 2, 2 por 2. Estas personas carecen de toda comprensión del proceso primario de la psicología de las emociones y los deseos. En el análisis, debido a esta resistencia, no entienden las interpretaciones de las vinculaciones emotivas, porque solo aceptan las relaciones de orden lógico. Cuando en el análisis se logran cambiar estas actitudes, los pacientes de psicoanálisis no acostumbrados a los afectos se asustan fácilmente de sus nuevas experiencias. A menudo no reconocen sus afectos y en lugar de esto sienten equivalentes el afecto de carácter somático. Puedo más o menos referirles, porque alguna experiencia tengo, ¿verdad?, que muchas de estas personas frígidas, en cuanto empiezan a tener contacto con lo afectivo, empiezan a desaparecer los síntomas. Bien, hay esperanza para todos esos que sufren muchos con los síntomas, porque generalmente hay mucho aislamiento afectivo. No se le puede tener miedo al sentimiento, ni miedo al miedo, como digo en algunos poemas. Algunas personas de este tipo evitan darse cuenta de su deficiencia con demostrarse a sí mismos que son muy eficientes. Por eso muchas veces decimos, no, mira, la neurosis le ha ayudado a ser eficiente. Son naturalezas frías, incapaces de sentir simpatía hacia los demás, en fuga hacia la realidad desde su temido mundo de fantasías, pero hacia una realidad desvitalizada, totalmente muerta. El análisis, si bien llega habitualmente, tarde o temprano, a conocer bien la personalidad de aquellos que rodean al paciente, nunca llega a saber nada de la personalidad de sus amigos.
que tiene el paciente. Mal podrían las asociaciones del paciente ofrecer un cuadro vívido de tales amigos, si él mismo en realidad no los conoce. En casos extremos, la vida de estos pacientes termina por resultar relativamente vacía. Son personas que pueden aprender secundariamente a ocultar sus deficiencias y a comportarse como si tuvieran sentimientos verdaderos y verdadero contacto con la gente. Muchos besitos donde no se siente nada. El segundo tipo es el del hombre que tiene emociones intensas, pero incontroladas. Esas emociones, al no encontrar una salida natural, lo han inundado y sexualizado todo. Bien, es muy importante ir ya conociendo, ¿ok?, lo que es sexualizar, ¿no? Es decir, agregarle a las relaciones normales y afectivas, ¿ok?, dosis de sexualización, que eso complica y trae muchísimas fantasías, pero vamos a seguir en lo que estamos. El segundo tipo es el del hombre que tiene emociones intensas pero incontroladas. Esas emociones, al no encontrar una salida natural, lo han inundado y sexualizado todo. Son individuos superagitados y que no saben poner ninguna distancia entre ellos y sus sentimientos. Viven demasiado en el plano del proceso primario como para poder reflexionar sobre ello. Aquí tenemos a los fanáticos, ¿no?, de fútbol y de personajes, ¿no?, y muy conocidos todos ya. Ahora dice, una persona normal es capaz de recordar lo que sentía cuando era niño. Una persona del tipo de frigidez generalizada ha olvidado las emociones de la infancia. El hiperemotivo, ese que generalmente le llaman alocado, en cambio sigue siendo un niño. Es costumbre distinguir en todas las manifestaciones artísticas entre clásicos y románticos, es decir, entre las personas apegadas a las formas y los sistemas tradicionales y los que son impulsivos y crean nuevas formas. Se habla de personas dirigidas por la inteligencia y otras a quienes gobiernan sus sentimientos. Algo similar a esto existe en la distinción que se hace entre lo que más se habla en psicología sobre extrovertidos e introvertidos. Creo que eso es lo que más han aprendido de psicología, okay, las grandes mayorías, ¿no? Introvertido o extrovertido, y ya pasé la clase de psicología. Los dos tipos que hemos descrito representan la forma patológica extrema de este par de opuestos. La evolución que conduce del principio de placer puramente emocional al proceso secundario de control es gradual y su modalidad particular depende de la historia individual. Como siempre, la génesis de la vida, la biografía infantil de cada uno de nosotros. A veces es reprimido todo el primitivo mundo del principio del placer. A veces es reprimido ese primitivo mundo del principio del placer. Esto es lo característico del tipo frígido. Podemos decir tipa también. Vamos a ser bien demócratas. Otras veces la evolución es perturbada de tal modo por los conflictos instintivos que el control del yo con sus formaciones secundarias resulta ineficaz. El primer tipo huye de las tendencias instintivas que teme hacia la sobria realidad, en tanto que para el segundo la realidad se halla tan llena de cosas representativas de los instintos temidos que huye a un mundo sustitutivo de fantasía. Tanto el frígido generalizado
como el pseudo emotivo pueden elaborar posteriormente sus actitudes de diversas maneras. La persona frígida puede, por ejemplo, encubrir su frigidez con una disposición a aceptar con ecuanimidad todas las experiencias y de tal modo reaccionar en forma aparentemente tan adecuada que quede oculta su carencia de sentimientos. El hiperemotivo puede lograr diversos beneficios secundarios derivados de su intensa empatía. Bien, vamos a hablar algo de los tipos ocasional frígidos. Otras personas son solo ocasionalmente, no totalmente frígidas. Pueden tolerar las emociones mientras se dan ciertas condiciones de reaseguramiento. ¿Okay? Puede controlar las emociones. Habitualmente toleran las emociones hasta que la excitación llega a cierto grado de intensidad y se atemorizan cuando esta intensidad es sobrepasada. Las emociones no deben ser demasiado intensas ni demasiado graves. Los individuos neuróticos son introvertidos. Se han apartado de los objetos reales, ¿ok?, hacia una fantasía sustitutiva. Bueno, estamos en un mundo que yo le llamaría el mundo cuantitativo y sustitutivo. Sus emociones son del tipo de los sueños diurnos y tratan de evitar, en cambio, las emociones reales. Decimos, un camino propicio para el retorno de la introversión a la objetividad es para los individuos dotados de talento el arte. Repito, un camino propicio para el retorno de la introversión a la objetividad es para los individuos dotados de talento el arte. Hay muchos chicos que sienten la compulsión a hacer el papel de bufón para hacer reír a los demás. No pueden tolerar la seriedad. También en los adultos ocurren perturbaciones similares. Esta conducta significa que la persona teme ser castigada por sus impulsos instintivos, simulando no hacer otra cosa que bromas. Recuerda esto a Freud en su famoso libro El chiste y su relación con el inconsciente. Léanlo, por favor. Dice, simulando no hacer otra cosa que bromas, tiene la esperanza de evitar el castigo. Habitualmente, sin embargo, las payasadas son algo más que un modo de rehuir el castigo. Tienen una cualidad exhibicionista y representan un intento de lograr aprobación de parte de los espectadores y de seducirlos y hacerles participar en sus bromas de contenido sexual o agresivo. La idea de hacer reír a los demás es un sustituto de la idea de excitarlos. Sin el carácter de broma, esta excitación sería atemorizante. Recuerdo cuando en una clase de psicoanálisis de pronto me soltaron eso de que la risa tenía que ver con la homosexualidad, ¿no? La emoción seria que estas personas tratan de evitar es a menudo la rabia. Algunas veces, sin embargo, la rabia se ha convertido en un componente necesario de su excitación sexual y al combatir la rabia, combaten simultáneamente la excitación sexual. Hasta aquí hoy, amigos de la vida y como decimos fraternalmente también hermanos del planeta, esto tan interesante que estamos ya caminando y haciendo un buen trabajo educativo para introducirnos en el carácter de usted, en el mío y en el de todos. Amigos de la vida, los espero. Por favor, den like y suscríbanse. Vean bien la cuestión de los poemas, si pueden escoger algunos
para poderles explicar, podamos hacer algunos análisis, ¿ok? Igual que de los sueños, de los mismos poemas y del mundo del arte. Hasta la próxima, amigos de la vida.